Mancha posee una amplia extensión de terreno de la cual han nacido artistas, músicos, pero también disfrutaremos de enoturismo, gastronomía, parajes naturales y la mejor oferta cultural. No se muevan, desde aquí les deseo un buen viaje descubriendo Castilla-La Mancha. Hoy nuestra primera parada nos lleva hasta Cifuentes, situado en la provincia de Guadalajara, un pueblo que albergó a un príncipe y 3 princesas que llenaron de historia y fábulas este pueblo manchego. Y para abrir apetito nos vamos hasta Ocaña. Allí David, gerente del restaurante Casa Carmelo, nos va a deleitar con la fusión de 2 platos. Y si nos remontamos a la antigüedad con una historia de amor, en Cuenca visitaremos la Cueva de la Ramera, un paisaje interior con esculturas formadas por gotas de agua que nos harán imaginar 1001 forma. El símbolo que recorre España, pero que es emblema de una de las bodegas más antiguas de Castilla-La Mancha. Bodega Osborne nos mostrará cómo elaboran sus vinos y sus grandes peculiaridades. Desde el siglo XIII, Cifuentes ha sido una de las ciudades más importantes de Castilla-La Mancha, habitada por un príncipe y unas princesas. Pero Luisa nos contará más. Hola Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a Cifuentes y cuéntanos qué ciudad más bonita. De nada a vosotros. Pues nada, ahora os cuento. Estamos en la Plaza de la Provincia, que es uno de los conjuntos más bonitos que tenemos aquí, porque tenemos la iglesia del Salvador, que es la iglesia principal, la primera que se construye en Cifuentes en el siglo XIII, que luego la veremos. Ahí detrás tenemos la Casa de los Gallos, que es un palacio magnífico, y al fondo tenemos también lo que fue el convento de Santo Domingo, que hoy alberga un museo de arte contemporáneo y la oficina de turismo. Pero en la oficina de turismo también hay un claustro que además llama mucho la atención. Sí, es muy bonito. ¿Por qué no nos lo enseñas? Vale, vamos para allá. Bueno, qué bonito. Pues estamos en el claustro del convento de los dominicos. El convento fue construido en el siglo XVII, pero luego quedó abandonado en la desamortización de Mendizábal y desde entonces se utilizó como cárcel. Y cuando acaba la Guerra Civil de 1936 vuelve a ser cárcel otra vez, y los presos, como no cabían en las distintas dependencias, los tenían incluso aquí donde estamos ahora mismo, al aire libre. ¿Se dormían al aire libre? Sí, dormían aquí. Todas las mañanas les sacaban en camiones a reconstruir Masagoso, un pueblo que quedó totalmente destruido, y por las noches les traían a dormir aquí. El que su familia disponía de colchón o manta, pues con colchón o manta, y el que no, al suelo directamente. Bueno, pues tenemos aquí la iglesia del Salvador, y dando la vuelta a la torre nos encontramos con esta magnífica portada. O sea, quiere decir que era mejor la puerta secundaria que la puerta principal, lo más bonita. Ya, lo que ocurre es que hubo otra también románica en el otro lado, pero en el siglo XV, a finales del siglo XV, hubo un incendio muy grande y se perdió. Y no ha quedado constancia de cómo era, no tenemos ni idea. Y bueno, aquí tenemos, yo diría que es la joya de Cifuentes. Cuando alguien me pregunta, solo tengo 5 minutos para ver Cifuentes, le diría, no se vaya sin ver la Puerta de Santiago de la iglesia del Salvador. Y bueno, y aquí pues es donde comienza un poco la historia de Cifuentes, porque doña Mayor Guillén de Guzmán, una amante del rey Alfonso X el Sabio, fue la primera señora de la villa, y ella y su hija Beatriz son las que van a mandar construir esta iglesia. Y además se hace representar también Beatriz en la arquivolta de fuera. Y bueno, en cuanto a la iconografía, pues es muy interesante, es de transición del románico al gótico, como vemos en arcos de medio punto, como es lógico en el románico, pero sin embargo esas figuras que vemos por ahí están colocadas tumbadas, siguiendo el arco, en lugar de estar de pie, están como las del gótico, siguiendo el arco. Y la arquivolta de fuera, pues quizás la que ofrece pues un interés mayor. Ahí que tenemos, pues a la izquierda, lo malo, y a la derecha lo bueno. ¿Y a quiénes encontramos entre las personas virtuosas? Pues tenemos un obispo con el báculo, y encima del obispo hay un cartelito con Andreas Episcopus Seguntinus, es decir, Andrés, obispo de Sigüenza. Y como sabemos cuándo fue obispo de Sigüenza Andrés,
nos da la fecha de la construcción de esta portada, que sería a principios del siglo XIII. Y en lo malo tenemos pues el caos. Ahí está todo desordenado, hay cabezas, piernas por un lado, y figuras demoníacas. Y hay una sobre todo muy interesante, es una demonia que va con los pechos al aire, con las piernas abiertas, está pariendo, y lo que acaba de parir es un niño, que lo vemos boca abajo, con una corona y con un cetro. Y ha habido varias interpretaciones sobre ello. Y hay una que me convence bastante, que decía que si nos fijamos detalladamente, es probable que esa corona, que solamente tiene 2 picos, la corona que lleva el niño, no sea una corona sino un gorrito. Y el cetro de rey no sea un cetro de rey, sino una vara de juglar. Y que lo que está representando es un juglar, sería el nacimiento de la risa. Y la risa, lo jocoso y lo divertido en el siglo XIII, era un pecado. Con lo cual estaría más en consonancia de lo que quieren representar a este lado, que son vicios y pecados. Bueno, pues aquí tenemos la Plaza Mayor, es triangular, tiene soportales y eso es por el comercio. Desde el siglo XIII, Cifuentes tenía 2 ferias al año y tenía también un mercado a la semana, y eso era mucho para la época. Y eso lo concedían los reyes, precisamente y sobre todo a ciudades que estaban a lo largo de un camino a Santiago. Y bueno, y en esta plaza también estuvo el Palacio de los Condes de Cifuentes. Los condes de Silva estuvieron en Cifuentes desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Ellos habían venido de Portugal y familia suya pues fue la princesa de Éboli. El palacio estaba precisamente aquí, en esta parte de acá, y hoy en día no existe porque en la Guerra de Sucesión el conde de Cifuentes ayudó activamente en la guerra al archiduque Carlos, y quien ganó la guerra fue Felipe V, y una vez obtenida la victoria lo que hizo fue mandar demoler el palacio piedra a piedra. Bueno, pues aquí vemos el nacimiento del río Cifuentes, como veis en casco urbano. Yo suelo decir, medio en broma, medio en serio, que este río, las mujeres, lo podemos ver nacer y morir con tacones y bolso. Porque nace en un casco urbano y muere a 10 kilómetros de aquí en otro casco urbano, en Trillo. En Trillo, en medio de la población, se une al río Tajo. ¿Y cómo lo vemos nacer? Pues a veces son borbotones muy grandes y a veces muy pequeñitos, pero son muchos. Y por eso el nombre del río y el nombre del pueblo, Cifuentes, que vendría de 100 fuentes. Bueno, tenemos aquí esta fuente que es muy curiosa, porque si nos fijamos, ¿dónde están los caños? Es verdad, no hay. No tiene caños. ¿Cómo se bebe aquí? Pues creo que como se ha bebido toda la vida, cogiendo agua y no, o arrodillados. Casi, casi. Dime. La tradición de beber aquí es tumbados. No lo vamos a probar. Hoy no, porque hace mucho frío. Aquí se tumban, se mete así la boca, como los perrillos, y se bebe. Pues Luisa, muchísimas gracias por este viaje a la Alcarria. De que nada. Como nos has contado, Cela lo describió muy bien y sigue exactamente igual que lo describía en su libro. Gracias, volveremos y bueno, esperemos verte de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hoy nuestro paladar se va a deleitar con la conjunción de 2 platos y nos hemos tenido que trasladar hasta Ocaña, concretamente al Mesón Carmelo. Hola David. Hola, buenas. Buenas tardes. Bueno, nos va a sorprender con 2 platos en uno. Sí, es un plato que se rellena, es unos pimientos que se van a rellenar con una perdiz que a su vez está hecha en otro plato. Pues explícanos los ingredientes. Bueno, pues por un lado tenemos lo que es la perdiz, pero que ya está cocinada la toledana. En vez de poner la perdiz en crudo, lo que vamos a usar es un plato que rellena otro plato. ¿Vale? Por un lado tenemos la perdiz con el caldo de la toledana para que potencie el sabor, la harina, el aceite, la leche, la cebolla y la nuez moscada para hacer la bechamel con la que vamos a rellenar los pimientos del piquillo. Perfecto. Después tenemos, para hacer una salsita que acompañe los pimientos, una salsa de queso de romero, con un queso hecho de aquí del pueblo, que
que es muy bueno, y entonces vamos a hacer una salsita de queso romero que acompañe los pimientos. O sea, productos típicos castellano-manchegos, pero también de aquí, de Ocaña. Claro, las recetas en sí tienen que una base manchega, usando materias primas como puede ser la perdiz, que es autóctona, es de uno de los platos estrellas de la cocina manchega, y versionándola un poco con un toque de municipio de la tierra de Ocaña, que pueda dar un toque especial. Pues, ¿qué le parece si empezamos? Sí, podemos empezar. Bueno, pues primero vamos a terminar de picar un poco la cebollita. Mientras va usted picando la cebolla, ¿qué es lo que lleva una perdiz a la toledana? ¿Qué ingredientes, aparte de la perdiz? Pues la perdiz a la toledana básicamente es un estofado, ¿vale?, que lleva mucha cebolla, ¿vale? Entonces, lo que es mucha cebolla picadita, la perdicita se rehoga, lleva ajo, lleva un toque de tomillo, y para estofar vino. Se pone a cocer con la cebolla, y cuando se ablanda la perdiz, pues ya con la cebollita se hace una salsita, se tritura la cebollita ya cocidita y se hace una salsa, ¿vale?, que se va espesando en la lumbre hasta la... Y luego lo pasan por un chino o algo, claro, para dejarlo todo suave. Afinamos la salsita y ya está. Bueno, echaríamos un poquito de sal a la cebolla. Bueno, pues una vez que ya tenemos la cebolla pochándose, la perdiz tenemos que desmenuzarla, ¿vale? Tenemos ya media desmenuzada, ¿vale? Entonces sería terminar de desmenuzar la perdiz, dejarle con los menos huesos posible y picarlo, ¿vale?, a la misma vez finito, para que, como va a ir en un relleno, que no sea duro el paladar, ¿ok? Claro, y que no tenga huesecitos y esas cosas que tener cuidado. Bueno, pues a la cebolla le añadiríamos, ¿vale?, la carne de la perdiz. Y como la perdiz ya está cocinada, no tenemos que esperar, añadiríamos la harina. ¿Vale? Y tostaríamos la harina, ¿vale?, para que la bechamel no se nos quedara cruda. Ahora, cuando ya tenemos la harina terminada, pues ya hay que echar la leche. ¿Vale? Lo único que vamos a hacer es, para potenciar el sabor, y puesto que la perdiz ya está guisada a la toledana y ya tiene un sabor característico, sí, vamos a añadir también lo que es el caldo de la perdiz a la toledana. Vamos a sustituir parte de base líquida, como es la leche, ¿vale?, por lo que es la salsa de la dicha perdiz. Y la leche. Pues añadiríamos un toquecito de nuez moscada. Y un toquecito de sal para la leche, contando siempre la sal con el sabor que le hemos añadido. Claro. ¿Vale? No tenemos que darle... Tampoco que no quede demasiado sabroso. Ahí, porque tenemos que contar con el sabor que le ha dado la salsa. Y bueno, pues ya, una vez que ya está cociendo, pues es esperar a que la masa esté cocida. Bueno, pues ya tenemos la masa para rellenar los pimientos hecha. ¿La hemos dejado enfriar? La hemos dejado enfriar. Entonces, mientras enfría la masa, vamos a adelantar a hacer la salsa. Y en este caso vamos a echar cebolla y ajo. Vamos a dar un toque, un ajo de las pedroñeras, manchego, un ajo morado, bueno, siempre teniendo un poco la base de la cocina manchega. Y sofreímos. Esta receta nace un poco de versionar una salsa tipo Roquefort, ¿vale? Entonces, usando el queso típico de Ocaña, ¿vale? Un queso de romero. Sí, aquí gente te dice, no, si luego le dices, ¿has probado el queso de romero? Y te dice, sí, hombre, yo en mi pueblo hacen queso de romero. Digo, no es que se haga con romero, es el queso de romero porque el hombre se apellida Romero, no porque esté... No es porque tengas ingredientes. No es porque tengas ingredientes, ¿vale? Es un queso muy famoso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora que ya tenemos pochadita la cebolla es flambear con un poquito de vermú. En este caso sería
¿vale? Vermut rojo, ¿vale? Entonces ahora ya añadiríamos lo que es el queso. ¿Vale? Y la base líquida, ¿vale? De la salsa, que sería lo que es la nata, ¿vale? Tendríamos nata líquida. Entonces esto lo que nos quedaría sería pasarlo por un chino y ya afinar la salsa, ¿vale? Bueno, Carmelo, ahora nos queda solamente rellenar con la bechamel que hemos preparado antes y la perdiz, los pimientos. Claro, ya tenemos enfriada la bechamel, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya es, ¿vale? Coger los pimientos. Yo lo que quiero es que me cuente, porque Casa Carmelo tiene una historia. Se dice, se cuenta. Sí, somos un restaurante con historia y con leyenda. Cuéntanosla. Porque el restaurante, ¿vale?, está hecho en una casa solariega del siglo XV, en el que hay historia de que podía ser de una tía carnal de Isabel la Católica entre el 1400 y el 1450. También tenemos una cueva, ¿vale?, de 40 metros de largo y 8 metros de profundidad, que hay una leyenda de un libro que escribieron de leyendas aquí en Ocaña, que una de las leyendas hablaba de la cueva nuestra, diciendo que había una posible mora que se había quedado tapiada por error con un tesoro dentro de la cueva. ¿Ustedes han encontrado el tesoro o no? No. Nosotros le decimos a los visitantes que cuando mi padre empezó la reforma se pensaba la gente que habíamos encontrado la mora. Sí, y nada. De mora nada. Nada. Bueno, ahora la salsa. Pues, ¿vale? Después de un poquito de historia ya nos queda... Lo que quedaría es, pues un poco, salsear los pimientos, ¿vale? Y lo mejor de la cocina que quedaría, que es probarlo. Pues eso no me voy a esperar más. Yo que estaba aquí, yo digo, ¿no me lo ofrecerá o sí? A ver, vamos a ver. El problema es que me voy a quedar aquí. Riquísimo. Pues David, muchísimas gracias por dejarnos entrar en su cocina, en su casa. Y yo, señores, una perdiz a la toledana rellenando unos pimientos de piquillos. Al queso de romero. Al queso de romero. Hoy nuestro paraje natural nos lleva hasta la provincia de Cuenca, concretamente a la hoz de Beteta, declarado monumento natural en el 2004, pero Samuel tiene más información. Hola Samuel, Hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, Cueva de la Ramera, ahí nos vas a llevar. Ahí os voy a llevar. Vamos a continuar por este paseo, unos 800 metros, luego tenemos que subir unas escaleritas, la cueva está situada en mitad de lo que es el cortado, y ahí dentro pues os contaré más cosas. Pues venga, vámonos. Samuel, la hoz de Beteta también se caracteriza por tener buitres. Sí, buitres leonados. Mirad, fijaros en aquel cortado que se ve enfrente. En aquellos agujeros que se ven allí hay unas 22 parejas de buitres. Luego en esta hoz, en esta parte de la hoz también tenemos pues casi otras tantas. Son buitres que, sobre todo las hembras que son de mayor tamaño, llegan a tener hasta 2,5 metros. Cuando se les ve en vuelo son bastante impresionantes cuando pasan cerquita de ti. Pues venga, vámonos. Samuel, nos has hecho subir casi una sexta planta, entre rocas, la última parte. Por fin yo creo que ya estamos en la cueva. Ya estamos en la cueva. Ahora tenemos que entrar unos 500 metros. Según entramos os voy a ir explicando un poquito las formaciones que iremos encontrando por el camino. Y bueno, pues poco más, vamos para adentro. Ya, yo ahora te quiero decir, ¿por qué se le llama Cueva de la Ramera? Que sé que no me lo vas a contar, pero al menos una pista. Bueno, eso lo voy a dejar para la gente que quiera venir. Pero una pista, dinos algo. Bueno, no hay que ser muy mal pensados, ¿vale? La historia del porqué de la cueva no tiene nada que ver con lo que la gente se suele pensar. Está un poquito relacionado con la historia entre moros y cristianos.
Bueno, Luego, lo dejamos ahí. demás lo dejo dejamos para ahí. Y luego, bueno, vamos para adentro, yo te voy siguiendo. Sendero de los Frontales. Samuel, aquí sí que hubo vida humana. Sí que hace mucho tiempo, pero sí que vivían. Sí, desde la Edad de Bronce esto estaba habitado, ¿vale? Se encontraron restos humanos y multitud de vasijas de bronce. De hecho, bueno, en el exterior hay restos de construcciones árabes, restos de alacenas árabes donde guardaban la comida, y se ven marcas de fuego. Mira, si te fijas ahí, veis que el techo está un poquito más oscuro, está negro. Bueno, encima de la roca esta durante el día encendían unas hogueras y durante la noche se retiraban las ascuas, y bueno, durante el día se había estado calentando todo el techo y el suelo, y ahí dormían por la noche para estar un poquito más resguardados del frío. Bueno, no es tan pequeño como parece, ¿no? Lo que pasa es que nos da esa sensación de claustrofobia. Sí, para que la gente aquí no se asuste, mirad, este de aquí es el paso que más hay que agachar de toda la visita, ¿vale? Bueno, aquí decía que íbamos a visitar 500 metros, pero la cueva tiene casi 4 kilómetros de profundidad. Es una cueva de origen kárstico y eso quiere decir que ha sido erosionada por el agua. Mirad, la cueva tiene unos 20 millones de años y para que os hagáis una idea, hasta hace 500.000 años esto estaba inundado de agua. Bueno, mirad, esto que tenemos aquí es una escolopendra mordedora. Bueno, tiene un veneno neurotóxico que es unas 4 veces más potente que el de un escorpión. Están aquí porque mirad, esto que veis aquí en el suelo es guano, es caca de murciélago, ¿vale? Y las escolopendras se alimentan de eso, de los restos de guano de murciélago. Me explico. Mirad, los murciélagos comen mucho y muy deprisa. Un murciélago en una noche se come unos 7.000 insectos. Entonces no hacen bien la digestión, ¿vale? Se quedan parte de esos insectos sin digerir y las escolopendras se comen eso que no han digerido. ¿Os parece que continuamos un poco? Sí. Bueno, esto que tenemos aquí enfrente es una cascada vítrea, ¿vale? Bueno, esto es el tipo de cosas que no se deben tocar, hay que respetar un poquito las cosas cuando estamos aquí dentro para no deteriorarlas. Y bueno, mirar, al explicar cómo se forman las cascadas vítreas, explico cómo se forma un poco todo en la cueva, ¿vale? Me refiero a las estalagmitas y demás formaciones, porque bueno, sigue todo un proceso de formación muy similar. Mirar, en el exterior de la cueva ha llovido y ese agua va a ir filtrando para abajo. Bueno, según va filtrando va a ir arrastrando minerales, de tal manera que cuando cae la gota de agua aquí, al estar la roca en pendiente, escurre la gota de agua y va a ir dejando sedimentado parte de esos minerales que lleva. Bueno, entonces, paso a gota a gota, con el paso de los miles de los años, va a ir formando esa pequeña película. Entonces, bueno, mirad, si enfocáis allí detrás ahora, allí tenemos una estalagmita que se forma exactamente de la misma manera, ¿vale? La única diferencia con las cascadas vítreas va a ser el terreno donde cae el agua. Bueno, aquí decía que la roca estaba en pendiente, entonces el sedimento escurría, y allí vemos que la estalagmita tiene debajo una base y eso permite que el sedimento amontone y vaya haciendo crecer la formación hacia arriba. Bueno, cuando se llegan a juntar las estalagmitas con las estalactitas del techo se convierte en una columna. Mirar, el motivo por el cual no se pueden tocar este tipo de estructuras es que, bueno, nosotros en la mano tenemos grasa, ¿no? La grasa propia de la piel. Esa grasa tiene un pH, tiene una acidez más elevada que los minerales que conforman las estructuras. Sí. Entonces esa grasa se queda sedimentada y va a ir disolviendo la estructura. Bueno, se ha determinado que 1 centímetro de una estalactita tarda sobre los 100 años. De ahí el motivo de que haya que cuidar estas formaciones, ¿no? Bueno, pues estamos en la última sala del recorrido. Esta es la sala de los 7 lagos. Y aquí, bueno, como podéis ver, pues se ven estalactitas y estalagmitas más formadas, se ven con todas esas diferentes tonalidades, como decía, debido a los diferentes minerales que conforman las estructuras. Sí. Y luego aquí vamos a jugar mucho con el tema de la imaginación, ¿vale? Vamos a ver estructuras que recuerdan a la Torre de Pisa, vamos a ver estructuras que recuerdan imágenes de vírgenes. Aquí tenemos la colada esa que os decía antes, ¿vale? Como decía, se forman exactamente igual que las cascadas vítreas, con una pequeña diferencia, el mineral que la forme. Principalmente carbonato de calcio, de ahí ese color blanco característico. Pero no está húmeda. Esa de ahí ahora mismo no, ¿vale? Mirar, encima de la boca, el interior, en el hueco. Del agujero ese que sí. Se ve, ahí detrás hay como un pequeño laguito, un pequeño gurs que se llama, ¿vale? Entonces cuando hay excedente de agua, ese agua rebosa y esos minerales que hay en el agua van poco a poco sedimentando y haciendo crecer la estructura. Bueno, mirad, esto que tenemos aquí es un gurs o balcones. Bueno, gurs es una palabra francesa que no tiene traducción y lo de balcones viene a que, si os fijáis bien, las paredes van creciendo desde fuera hacia adentro. ¿Vale? Esas paredes han sido formadas por el agua y bueno, os explico cómo.
En la capa superior del agua hay partículas de minerales. Entonces, cuando cae una gota de agua, provoca una onda expansiva que expulsa para afuera esas partículas y las sedimenta alrededor del gurs, haciéndolo crecer poco a poco para adentro. 1 centímetro de este tipo de estructura, esa pared que va creciendo hacia adentro, puede llegar a tardar hasta 30.000 años. Mirad, esta formación que tenemos aquí no está documentada en libros, tampoco en internet. Decenas de expertos que han venido aquí no habían visto esto en su vida, ¿vale? Bueno, yo lo he bautizado como la milhoja y tengo una teoría que pueda explicar cómo se ha podido formar, y esa teoría dice que estas placas van marcando los diferentes niveles de agua que había en la sala. Esas partículas de minerales que decía que flotaban encima del agua, bueno, aquí con el agua en calma solidifican y forman la placa. Entonces el nivel del agua baja y mientras se está formando la siguiente placa, las gotitas de agua que se quedan entre medias van a formar estas estructuras que tenemos aquí en medio, que recuerdan un poco a los corales, ¿verdad? Sí. Bueno, eso son estratificaciones, sí que son estructuras conocidas. Entonces nada, va formando serie de placa-estrato, hasta que llega un momento en que aquí el nivel del agua baja, no llega a formar más placa y ya deja de crecer la formación. Desde aquí también animo que si hay algún geólogo o entendido del tema que nos quiera decir qué es, que nos esté viendo y se quiera animar a venir aquí para dar alguna idea, pues bienvenida. Y aquí lo que vemos es que aquí sí que se han juntado. Sí, esos son columnas, ¿vale? Fijaros que son prácticamente cilíndricas, prácticamente perfectas. Samuel, muchísimas gracias por enseñarnos este rincón dentro de una cueva que la verdad nos ha sorprendido y quizás a lo mejor ese secreto ya lo guardas para los que vengan a visitarte. Así que muchas gracias y nos vemos. Ha sido un placer. Hoy nos hemos venido hasta Malpica del Tajo, concretamente a conocer una de las bodegas con más solera de España, las bodegas Osborne, con 736 hectáreas dedicadas al vino. Hola Marta, buenos días. Bienvenidos a Bodegas Osborne. Madre mía, la más grande de España, la tercera, pero también la primera unifamiliar de Europa. Así es, y te vamos a enseñar de primera mano cómo elaboramos un vino, desde que plantamos una cepa, a ver la degustación. Carmen, vamos a empezar por el final de las visitas. Quiero que comiences degustando uno de nuestros vinos de la tierra, nuestro Tinto Solaz, que a continuación podrás ver cómo lo elaboramos y podrás ver de primera mano la bodega y nuestro viñedo. Oye, pues esto yo creo que me parece una excelente idea, porque además así como que el viaje y el recorrido lo hacemos con un buen sabor de boca. Así Espero que os guste. Brindamos primero porque seguro que lo siguiente nos va a sorprender. Carmen, después del buen paladar que te ha dejado nuestro Tinto Solaz, te voy a llevar a nuestra bodega para que veas cómo elaboramos nuestros vinos, empezando desde la recepción de uva hasta la zona del embotellado. Y además en un tren. O sea, qué bien, qué mejor viaje en vez de ir caminando. Para que puedas ver bien el viñedo desde una buena perspectiva. La finca son 1046 hectáreas, o sea que en línea recta tenemos más o menos unos 9,5 kilómetros de terreno, y todo, bueno, pues comenzó en el año 2000 con la preparación de los terrenos para la plantación del viñedo. ¿Todo va en espaldera? Todo va en espaldera, pensado principalmente para la vendimia mecanizada. Ahora vamos a llegar a la entrada, que es donde está la zona de los lagares, que es donde recepcionamos la uva. Ahí es donde los remolques llegan con la uva recién cosechada del viñedo. Aquí es donde estamos esperando a que lleguen los remolques recién cosechados. Llegamos aquí, esos remolques llegan a las tolvas, que como podéis ver tenemos 2 líneas de lagares. Una vez recepcionada la uva viene ya pues cosechada del viñedo con máquina, y aquí pues simplemente lo que vamos a hacer es triturar toda esa uva, separaremos los raspones y los restos de hoja, y a través de tubería la uva subirá hacia los depósitos de fermentación. Bueno, Marta, y esto es la Galería del Vino. Pues sí, estamos en la Galería del Vino, donde el visitante de primera mano va a poder ver cómo elaboramos un vino y podrá ver cómo desde que recogemos esa uva hasta que lo metemos en el depósito, llega a la barrica, y ver todo el proceso terminado hasta el embotellado.
toda la plantación del viñedo es uva tinta. Uva Lo que tinta. pasa es que durante su proceso de crecimiento Claro. es así hasta que llega el mes de julio aproximadamente, que es cuando comienza el proceso de maduración, que es lo que se llama el embero. Bueno, Carmen, llegamos al panel de la rueda de aromas. Vamos a ver qué tal tienes esta nariz. A ver. Y puedes acercarte a la zona interactiva del visitante. A ver si lo acertaré, ¿eh? La verdad es que tengo buena pituitaria. Aquí tenemos diferentes aromas. Yo diría que es vainilla. Bien. Muy bien, no me he equivocado muy bien, demasiado. Muy bien. Todas esas familias de aromas que tienes ahí y gran parte de los que podemos detectar en los vinos, los tienes en esta rueda familiar en la que bueno, pues, encontramos la familia de los afrutados, vinos que son del año, vinos que no tienen ningún tipo de crianza en madera. Los vinos que ya pasan por barrica, ampliamos más el portafolio de aromas, vinos que pasan por fermentación y también los defectuosos, que nunca queremos llegar a sacarlos. Bueno, Carmen, pues estamos en la zona de depósitos de fermentación maloláctica. Puedes ver que las capacidades de estos depósitos cambia de forma considerable a los que hemos visto en salas anteriores. Tenemos 36 depósitos que van desde los 12.500 litros hasta los depósitos del 500.000 de litros, como puedes ver aquí a tu derecha. Que además los habéis tenido que construir aquí dentro. Exactamente, se tuvieron que fabricar aquí dentro de la propia instalación porque por el tamaño que tienen pues es un poco complicado el transporte. Aquí puedes ver una muestra de cómo una barrica se va deteriorando a lo largo del tiempo cuando tiene crianza dentro de ella. Las barricas están hechas con estas piezas que se llaman duelas, llevan entre 18 y 25 duelas cada barrica, y puedes ver aquí pues cómo desde una duela nueva a los 6 meses, ya llegando al año, fíjate cómo la madera se va deteriorando y a los 2 años cómo se la va comiendo casi por completo. Sí, pero parece incluso que esta está más estropeada que la otra. Sí, da esa sensación, pero como puedes ver aquí llega casi a la mitad, fíjate, y aquí pues prácticamente ya el color natural de la madera del roble no podemos apreciarla, está ya oxidada del vino. Marta, si es reconocido el toro de Osborne mundialmente es gracias a que en España tenemos toros repartidos por toda la península y las islas. Exactamente, este toro, este icono de nuestra marca, de Osborne, puedes verlo en este panel, en este mapa, puedes ver los toros actuales que existen en nuestras rutas de carretera y te voy a enseñar, Carmen, el diseño original del toro para que veas cómo ha evolucionado. Puedes ver que este toro nace en el año 1956, creado por Manuel Prieto, y a lo largo de los años pues, puedes ver que ha ido modificándose, ha ido estilizando su figura, las publicidades, hasta que actualmente pues, puedes ver aquí esos 90 toros con la silueta negra. Yo estoy de enhorabuena porque competimos Alicante con Cádiz en número de toros. Exactamente, tenéis el mismo número de toros en vuestra tierra y en Cádiz, que es el origen de Osborne, en el puerto de Santa María. Ostras, Marta, esto ya es increíble. ¿Qué es lo que hacéis aquí también? Bueno, pues nosotros aquí, aprovechando todos nuestros espacios, aparte de la elaboración de vino, contamos con salas como la que puedes ver aquí para la realización de eventos, congresos, convenciones, siempre pues con las protagonistas de la bodega, con las barricas al alcance de la mano y según espacio pues jugamos con ellas para montar el montaje de la sala. Marta, muchísimas gracias por este recorrido por las bodegas Osborne en Malpica. Prometemos volver, porque creo que hay mucho viñedo por visitar y aunque ahora no es la época de recogida, volveremos para ver cómo se recoge ese vino Osborne. Así que gracias y nos vemos. A vosotros, adiós.